Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. Leemos la palabra de nuestro Dios y luego oramos. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el 22, contraste, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Implicación, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Implicación, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y aquí la razón, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Oremos. Oh Padre, oh Señor, qué privilegio enorme de poder acercarnos a tu presencia, un Dios perfectamente santo sin ser destruidos. Y esto gracias a Jesús, quien es nuestra justicia. Oh Padre hermoso, queremos ver tu gloria. Queremos contemplar aún más la belleza de Cristo y adorar aún más a quien es digno de suprema alabanza. Usa este texto, Señor. Úsalo para quebrantar nuestros corazones hasta lo más profundo. Úsalo y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Padre, yo no sé si este es el último sermón que algunos escucharán y de aquí pasarán a la eternidad. Yo no sé si este sermón será usado para salvar a algún pecador hoy aquí o traer a la luz a quienes se han apartado de tu verdad. Pero tú que lo sabes todo y que lo puedes todo, a ti te pido una sola cosa, que se haga tu voluntad y no la mía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una vez un artista estaba pintando la bóveda de un templo y con frecuencia, mientras que él pintaba alguna de sus obras de arte, daba algunos pasos hacia atrás del andamio donde él se montaba para contemplar su obra. Se acercaba, daba algunas pinceladas a su obra de arte y luego en el andamio retrocedía y se quedaba admirando la belleza de lo que estaba haciendo. Y estaba tan absorto contemplando la belleza de su trabajo
que no se había dado cuenta que iba a caer en el pavimento que estaba a distancia del andamio. Estaba tan asombrado, tan impactado con su obra de arte, que él había perdido de vista lo angosto del andamio y que por tan solo un paso, podía caer y morir. Otro pintor, hermano de aquel, viendo el peligro que éste podía atravesar por lo que estaba haciendo y comprendiendo que un grito podía más bien apresurar la caída, al otro pintor asustarse, él tomó una brocha y la arrojó sobre el cuadro que este otro pintor contemplaba. Y lo hizo para percibirlo del peligro. Y él lo ve que iba camino hacia atrás y que podía caer. Y él dice, tengo que darle una advertencia para salvarlo. Si grito, del susto caerá. Lanzaré la brocha. La brocha da en esa obra de arte preciosa y la daña. Y ese otro pintor, sorprendido y enojado, se dirigió hacia adelante inmediatamente. Él iba hacia atrás. Cuando ve que la brocha golpea la obra de arte, corre hacia adelante. Y aún con toda su molestia, se terminó salvando de una muerte, de una caída mortal. Hermanos, así también es Dios muchas veces con nosotros. Algunas veces destruye las esperanzas de nuestro corazón para advertirnos del grave peligro en que estamos por causa del pecado, para salvar nuestras almas. Las advertencias de Dios también son una gran muestra de amor. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario para evitar que en ese retroceso en tu vida termines experimentando una caída mortal. Y la carta a los Hebreos es una muestra de eso. La carta a los Hebreos es una carta llena de advertencias. Advertencia tras advertencia. Desde el mismo instante en el que comienza, el escritor de Hebreos está advirtiendo. Y más en el contexto de nuestra carta, donde al parecer muchos que profesaban a Cristo estaban abandonando a Cristo para volver al judaísmo. Y el escritor de Hebreos da muchas advertencias para alentar a los santos a mantenerse en el camino de Cristo. Por eso tantas advertencias en Hebreos. El escritor de Hebreos tenía un deseo en mente: motivar a su audiencia a mantenerse firme en Cristo, quien era superior a los ángeles, quien es superior a Moisés, quien es superior a la ley, quien es superior a los sacrificios, y digno, por supuesto, de toda adoración y deleite. Y Él por eso hace cada advertencia, para motivarlos a mantenerse en Cristo. Pero también cada advertencia en Hebreos no solamente tiene el propósito de animar a los oyentes y de motivar a su audiencia a mantenerse en Cristo, sino que cada advertencia también tiene el propósito de advertirles acerca de las terribles consecuencias de abandonar a Cristo. Porque si Él es superior a los ángeles, si Él es superior a Moisés, si Él es superior a la ley, si Él es superior a los sacrificios, entonces habrá mayores consecuencias para quienes abandonen a Jesús. Y por esa razón, Él escribe cada advertencia. Y aquí en Hebreos capítulo 12 nos encontramos en la última de varias advertencias de esta carta. Y esa advertencia en el verso 25 comienza con estas palabras: mirad
que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Quizás nosotros no esperaríamos esta clase de advertencias en la Biblia. Quizás cuando hablamos de advertencias o de juicios, pensamos siempre en el impío. Y como buenos calvinistas decimos, esto no es para nosotros. Pero resulta que la Escritura innumerablemente habla de juicios, porque todos tendremos que dar cuentas. ¿Que será diferente a ambos grupos, creyentes y no? Sí, pero todos tendremos que compadecer delante del trono de Cristo. De hecho, la Escritura enseña que el juicio comenzará no por los impíos, sino por la casa de Dios. Y esto no es nuevo, mis hermanos. La idea de siempre hacer un lado el juicio ha estado desde siempre. No es nuevo escuchar a un incrédulo decir, eso es mentira que Dios juzgará un día y que habrá un infierno y que habrá un juicio. Eso es mentira. No hablen de eso. No es nuevo escuchar a pastores quienes dicen, no hablemos del juicio ni del pecado porque nuestra audiencia se nos va a ir. No es nuevo. En el huerto del Edén comenzó eso. No, si comen del fruto, no morirán. No habrá juicio. Desde allí viene esa idea de echar a un lado el mensaje del juicio. Y quiero decirles a ustedes que el juicio es una realidad. Y es por eso que hay tantas advertencias en la Escritura. Para que si eres verdadero hijo de Dios, despiertes. O si no lo eres, continuarás en tu letargo y en tu engaño. Es por eso que el escritor de Hebreos puede con toda confianza advertir a su audiencia por séptima vez y decirle, no desechen al que les habla, no lo hagan. Y lo hace porque los ama. Pero para entender esta advertencia, yo quiero que veamos algo que va a suceder en nuestro texto. El escritor de Hebreos va al pasado y al futuro. Él lleva a su audiencia en el tiempo para mostrarles verdades teológicas que están en el pasado y verdades teológicas que están en el futuro, para darles advertencias que se van a fundamentar en esas verdades teológicas. Y una de las primeras verdades teológicas que genera la implicación del verso 25 se encuentra en los versículos 18 en adelante que ya leímos y quiero que lo volvamos a leer. Verso 18 al 24 de Hebreos 12 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por tanto, mirad que no desechéis al que habla. Tenemos la diferencia de dos pactos, imágenes vívidas aquí. Dos montes donde cada uno de ellos se contrasta como lo hicimos en el ejercicio del principio. Y una de las cosas que nos dice acerca del primer monte, que era el monte Sinaí, el escritor está en el pasado. Su argumento aquí está en el pasado, está en Éxodo 19 y 20. Y esos pasajes nos recuerdan que había pena de muerte para todo aquel que tocara el monte. Y era tan terrible lo que allí estaba sucediendo que el mismo Moisés, quien vio el mar abierto, estaba espantado. Tenía temor, tenía terror.
al ver lo que aquí estaba pasando. De hecho, ni los animales podían acercarse. Y si alguno se acercaba, era atravesado con un dardo. Y en ese momento, según la Biblia, en Éxodo 19, Dios estaba entregando a un pueblo pecador y rebelde su santa ley. Pero dice el escritor de Hebreos que a ese monte donde hay temor, donde había distancia, donde había pánico, donde había oscuridad, a ese monte ustedes no se han acercado. Hubo un grupo que se acercó a ese monte o experimentó lo que se vivió en ese monte. Pero ustedes no se han acercado a ese monte. Ustedes se han acercado a otro monte que se llama el monte de Sión. Y hay diferencias entre los dos. En el monte Sinaí estaba marcado por el miedo. Pero el monte de Sión está marcado por el gozo. De hecho, la palabra que tienen allí en el 23, cuando dice que te has acercado a la congregación de los primogénitos, esa frase describe una asamblea en fiesta, celebrando, alegría. Sinaí, miedo. Sión, fiesta, gozo. Sinaí es la ciudad del Dios viviente. Sinaí, solo Moisés podía acercarse. Pero en Sión tenemos, según el texto, en el 22 específicamente, tenemos a la compañía de millares de ángeles. Tenemos a una congregación que ha sido invitada. Sinaí no cambiaba el corazón. Sión cuenta con justos hechos perfectos. Sión trae un nuevo pacto que fue ratificado con la sangre de Jesús, que según el verso 24 es mejor que la de Abel. Y nos enseña el escritor de Hebreos que los que se arrepienten y creen en Cristo son invitados a disfrutar de la gracia del monte de Sión. El escritor de Hebreos está diciendo que no nos identificamos con el monte donde Dios dio la ley, sino que nos identificamos con el monte donde Dios la cumplió. ¿Ven eso? Hermanos, ser miembros del nuevo pacto es una experiencia diferente a la que experimentaron los creyentes en el antiguo pacto. El antiguo pacto no era malo, lo que pasa es que el escritor de Hebreos va de lo bueno a mejor. No se está diciendo que esto era malo, sino que va de lo bueno a lo mejor. Esto es mejor y ustedes están disfrutando lo mejor. Y me encanta lo que hace en el 23. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. ¿Qué es esto? Aquel al que nadie se podía acercar debido a su santidad, el juez justo. Ahora dice que en el nuevo pacto hemos sido acercados al juez. Pero, ¿por qué podemos acercarnos ahora al juez sin ser enviados a condenación por nuestras maldades? Porque ahora ese juez ha pagado lo que el pecado implicaba. Y ahora ese Cristo nos acerca al juez. Mira todo lo que hay en el monte de Sión. Por Cristo nos acercamos a Él únicamente. Hay un énfasis relacional en este texto, ¿lo notan? Nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado con los millares, nos hemos acercado con la congregación, nos hemos acercado al juez justo. Cercanía. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la carta a los Hebreos, pero el escritor de los Hebreos por eso dice constantemente, acérquense, acérquense,
Acérquense, acérquense. El monte del antiguo pacto decía, no, no me puedo acercar. Mejor ve tú, Moisés, yo no puedo. Aún los animales van a ser destruidos por esto. Yo no puedo, hay mucho terror allí. Pero ahora en Cristo, en el nuevo pacto, el escritor de Hebreos puede decir en los primeros capítulos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. En el antiguo pacto no puedo acercarme. Ahora gracias a Cristo en el nuevo pacto, acérquense. Y oigan esto, háganlo confiadamente. Nadie los va a destruir. Yo soy su justicia. Yo he comprado la cercanía entre ustedes y Dios. Acérquense. Qué privilegios tenemos en Cristo, ¿verdad? El antiguo pacto era distancia. El nuevo pacto, intimidad, comunión, relación. Eso hizo Cristo. ¿Tuviste comunión con Cristo esta semana? ¿Te acercaste a Él confiadamente esta semana? ¿O las muchas ocupaciones te mantuvieron distante de Él? Él logró acercarnos. Ahora bien, esto está muy bonito. ¿Y qué implica esto? ¿Será que como ahora tenemos más privilegios y nos hemos acercado al monte de la gracia y no al de la ley, ahora podemos vivir como querramos? ¿Será eso que implica? Bueno, ya estamos en la gracia. Vivamos como querramos. Dios nos va a perdonar. Solo basta que digamos que es nuestra debilidad o que somos imperfectos, que todos somos pecadores y ya. ¿Será eso lo que implica? ¿Será eso? Yo voy a tomar prestadas las palabras de Pablo en Romanos 6. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? ¡Hay gracia en el monte de Sión! Ya no vamos a poder ser destruidos. Es más, fuimos acercados al juez. Vamos a vivir como querramos. Y si pecamos, bueno, apliquemos la de muchos. Después yo me arrepiento. ¿Será eso lo que se espera de nosotros? Que hemos recibido pero tanto en el monte de Sión. Hey, hermanos, no acostumbro a hacer esto, pero no se me viene a la mente otra manera de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo con el mejor amor del mundo. Mis amados hermanos que están atrás, despiértense, los necesito aquí. Estamos hablando de Él. Y cuando el león de la tribu de Judá habla, todos estamos despiertos. Escuchen bien esto. ¿Será que ahora podemos entrar en nuestro letargo? Bueno, vamos el domingo a la iglesia, el resto vivimos como de la gana. Estamos en tiempo de la gracia. Yo no sé si niños, ¿cuántos vieron Spider-Man? Levanten su mano. Muy bien. Si digo adultos, creo que el número va a ser igual de alto. A mí me gusta Spider-Man. Pero yo no sé si recuerdan, niños, quizás lo pasaron por alto, pero hubo un momento donde el tío de Parker, de Peter Parker, cuando se entera todo lo que él tiene ahora, sus poderes y privilegios, le dice algo interesante a Peter. Dice, Peter, mayor poder, mayor responsabilidad. En términos bíblicos sería, a quien más se le da, más se le demandará. No menos, más. Por eso tenemos el verso 25. Después que él les recuerda esto y les da fundamentos teológicos basados en el pasado, le dice, entonces mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si desechamos, esta es una palabra asociada con la apostasía. Nosotros hemos recibido más, dice el escritor de Hebreos. Se espera más.
Cuando alguien se acerca y comienza a hablar conmigo de teología y de conocimiento teológico y de libros, sermones, historia, yo le digo, se espera entonces más de ti. ¿Por qué conoces más? Y la Biblia nos enseña que el castigo en el infierno va a depender, el grado del castigo va a depender según tu conocimiento y según las oportunidades que Dios te haya dado en esta tierra. Así será. Entonces, si tú eres alguien que profesa teología, si tú eres alguien que habla de piedad con sus labios, si tú has conocido más que cualquier pentecostal o de cualquier otra denominación, no se espera más de aquel, sino de ti. De ti se espera más. O sea que si yo hablo mucho de estas verdades, eso debe ir en proporción a la manera en cómo yo vivo día a día, cómo me relaciono con Dios en privado, cómo me relaciono con mi prójimo en público, cómo amo a mi esposa, cómo trato a mi vecino, cómo manejo mis finanzas, cómo enfrento mi lucha con el pecado, cómo llevo mi vida devocional, etcétera, 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 etcétera. O sea que mejor nos conviene guardar silencio. Se espera más. Y es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Ustedes tienen más privilegios en Cristo, más conocimiento en Cristo, han experimentado verdades más profundas en Cristo y ustedes esperan más. Y les dice, no desechen al que les habla. Y Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios ahora nos habla por Cristo. Nos está diciendo, no deseches la palabra de Cristo, no deseches el evangelio de Cristo. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice, hubo un tiempo en el que Dios nos habló por los padres, ya no. Hubo un tiempo en el que Dios nos habló por los profetas, ya no. Ahora, en este tiempo, Dios nos habla por Cristo únicamente. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 nos está diciendo que Cristo es el último discurso de Dios. Nada más, no hay que agregar, no necesito apóstoles, no necesito profetas, no necesito nuevas revelaciones. Ahora, dice el escritor de Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos habla por Cristo. Y en el capítulo 12, verso 25 nos dice, no deseches al que te habla, no desechen a Cristo. No tomes a la ligera las amonestaciones de Cristo. No tomes a la ligera ninguna amonestación. Por eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 22, lo siguiente. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. No desechen las exhortaciones. Cuando Dios trae una exhortación a tu alma es porque te ama y quiere traerte al carril. No la deseches. No dejes que tu orgullo sea un muro que se levante y que impida que la exhortación llegue a tu corazón. No la deseches. Hermanos, no deseches al que habla. Jesucristo es el único que descendió de la presencia de Dios con una palabra del cielo. Fue el único. No lo desechen. El evangelio de Cristo y sus implicaciones vinieron con Cristo. No lo desechen. Por eso les pregunto a ustedes, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces al que habla? Y cuando pregunto si conocen a Jesús, no estoy preguntando si saben que en un momento de la historia hubo un hombre llamado Jesucristo que vino y murió en una cruz. No. Me estoy refiriendo a una relación íntima con Él por medio de la fe. Me estoy refiriendo si te has arrepentido de todos tus pecados, si has reconocido tu culpa delante del juez justo y si has venido a Cristo a ampararte sobre su justicia para salvarte de la ira de Dios. Eso te pregunto. ¿Te has arrepentido y has creído de corazón? ¿Cómo respondes a las amonestaciones de Jesús? ¿Cómo respondes cuando Cristo te habla al corazón y te amonesta para moverte al arrepentimiento? ¿Cómo respondes? Spurgeon una vez decía que a él no le preocupaba tanto aquellos que al escuchar un sermón decía, yo no quiero nada con ese Cristo. Esos no le preocupaban tanto a él.
Él decía que les preocupaba más lo que decían. Amén a ese sermón. ¡Qué bendición! ¿Cómo me confrontó? De verdad me voy quebrantado hoy. Y aún con lágrimas dice, me preocupa más eso. Porque son a veces lo más fácil de engañarnos. Guarda silencio y vive de acuerdo a la verdad. Y dice el escritor de Hebreos, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Wow, ¿ven eso? Este verso es suficiente para temblar. Mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Saben qué es interesante? Que cuando ustedes van al Antiguo Testamento y piensan en estos que no escaparon, cuando Dios les dio la ley, ¿saben qué fue lo que respondieron ellos? Sí, Señor, eso haremos. Lo que decía Spurgeon, los que dicen amén, me confrontó, tremendos, eso me preocupa más. Dijeron eso, pero perecieron antes de entrar a la tierra prometida. La mayoría murió, porque con Dios no se juega. Y dice el escritor de Hebreos, si ellos murieron teniendo solo el monte Sinaí, con nosotros que tenemos el monte de Sión, si verdaderamente, si no somos verdaderos creyentes, sino un hipócrita disfrazado de creyente, dice el escritor de Hebreos que si desechamos al que habla, nos irá peor. Te va a ir peor. Acompáñenme a Hebreos 10, versículos 28 al 31. Hebreos 10, versículos 28 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. Dice la Escritura: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aquí está el mismo principio de Hebreos 12, verso 29. ¿Cuánto qué? Mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? ¿Tienes más? Se espera más. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es increíble lo que dice aquí este texto. Yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios aquí? Tú rechazas a mi hijo y yo mismo, yo vengaré su sangre. Dios dice a aquellos que niegan a su hijo, no solo con sus labios, sino con su vida, déjenmelos a mí. No voy a enviar un ángel por ellos. Yo mismo me voy a vengar por haber rechazado a mi hijo. Yo lo haré. Yo mismo pagaré. Wow. Rechazar el mensaje de Jesús es rechazar a Jesús. Y al que lo hace, Dios le dije, yo pagaré. Tú y yo un día nos vamos a ver la cara y pagarás por haber rechazado a mi hijo. Así que lo primero que dice el escritor de Hebreos, ¿cómo responderás a la voz de Dios?
Y ahora nos va a hacer la pregunta: ¿cómo responderás al poder de Dios? Versículos 26. Ahora los lleva al futuro. Ya los llevó al pasado para advertirles, ahora los lleva al futuro para fundamentar su advertencia. Verso 26 de Hebreos 12 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En el Sinaí, ¿qué era lo que se estremecía? Únicamente la montaña. Esto es importante, ¿por qué? Porque pensamos en Sión y decimos: qué lindo los privilegios que tenemos, y son hermosos. Pero en Sión también va a haber un despliegue de justicia. Está diciendo: en el monte Sinaí solo se estremeció el monte. Pero en el monte de Sión ahora va a temblar todo. Hasta los cielos van a temblar. Todo el universo va a temblar cuando Cristo regrese por segunda vez a juzgar el corazón de hombres y mujeres en el mundo entero. Las bendiciones y la cercanía han sido mayores, pero el juicio también será mayor. Y el escritor aquí en el verso 26, cuando dice: y ahora ha prometido, está haciendo una cita del Antiguo Testamento. Está citando a Ageo capítulo 2 versículo 6. Y en los tiempos de Ageo, cuando es dicha esta cita, el pueblo de Dios se encontraba desanimado cuando veían lo grande de sus enemigos, y Dios le promete algo mayor. Y en ese contexto, en Ageo, Dios les está hablando de un juicio que dará paso a la gloria de Dios y al castigo de los que han rechazado, el castigo de sus enemigos. Pero el escritor de Hebreos lo explica mejor que yo. El escritor de Hebreos le hace exégesis al texto de Ageo. Vean lo que dice el verso 27 de Hebreos 12. Y esta frase, él dice: yo voy a explicarles lo que significa Ageo 2:6. Y esta frase, aún una vez, indica, está explicando la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esta cita, dice el escritor de Hebreos, es una prueba de que un día dará paso a la gloria de Dios y al juicio de Dios, donde todos los enemigos de Dios serán destruidos, incluyendo los que desechen al que habla. Así que le dice: contemplen lo que han recibido en el pasado. Por lo tanto, se espera más de ustedes, no desechen al que habla. Pero ahora contemplen lo que sucederá en el futuro. Tiemblen. Esto implica también una respuesta de parte de ustedes. El escritor de Hebreos está diciendo que aquel que un día dijo: sea la luz, un día dirá: sea el fuego. Y todo será destruido, incluyendo aquellas cosas en las que pones tu esperanza. Todo se irá. Todo. Solo quedará aquellas cosas que son eternas e inamovibles. Todo lo demás. Pero el escritor de Hebreos, en esa misma idea de cuando todo será destruido, nos da más detalle en el verso 29. ¿Por qué esto será destruido? ¿Quién tiene el poder de hacerlo y por qué? Porque nuestro Dios, Él está convencido de su fe, porque nuestro Dios es, no que envía fuego, Él es fuego consumidor. El Dios de la iglesia es fuego consumidor. Y dice el escritor de Hebreos: esto demanda una respuesta de ustedes. Lo que yo les acabo de mencionar acerca del pasado implica que ustedes respondan atendiendo a la voz del que habla. Pero esta verdad fundamentada en el futuro acerca del juicio de Dios implica
reverencia de parte de ustedes hacia este Dios. Lo temporal se irá. Lo temporal se irá. ¿Cómo responderemos a eso? ¿Cómo responderás al poder de Dios que vendrá en forma de juicio? Y ahí estarán de pie los que negaron abiertamente a Jesús y los que venían cada domingo al culto, pero en la semana vivían como unos hipócritas, también estarán allí. Y aquel que dijo un día, sea la luz, ese día dirá, sea el fuego contra mis enemigos. Dice el verso 28. Así que, implicación, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto se espera de ustedes. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo fuimos hechos parte de este reino? ¿Cómo fuimos incluidos en este reino? Cuando el escritor de Hebreos en los versículos anteriores miró al pasado, nos los dijo, a través de la sangre preciosa de Cristo que es superior a la de Abel. Así fuimos hechos parte de este reino. No porque yo era bueno, no porque mis buenas obras eran muchas, no, todo eso son trapos de inmundicia. No, por la sangre de Cristo que es superior a la de Abel. Su vida, su muerte y su tumba vacía responden a esa pregunta. Así fue hecho parte de ese reino inconmovible. Cristo compró un lugar para ti y para mí si eres creyente en ese reino. Y si hay un reino, hay un rey. Sin rey no hay reino. Ese rey se llama Jesucristo. Y este reino es inconmovible e indestructible por una razón. Porque su rey es indestructible. Quizás aquellos soldados romanos alrededor de la cruz de Cristo dirían, vencimos a este blasfemo, como le decía, acabamos con él, terminó esto, lo derrotamos, lo acabamos de destruir, míralo cómo está. Muriendo y agonizando en esa cruz. Pero como cantábamos hoy, ni la muerte ni la tumba pudieron vencerlo. Su tumba vacía declara algo al mundo. Cristo es indestructible. Y por lo tanto, su reino es indestructible. Si no estás en su reino, tendrás que experimentar el fuego consumidor del Padre. El terror, la oscuridad y el dolor serán tus compañeros de prisión por la eternidad. Pero si por la gracia de Cristo has sido hecho parte de ese reino, quiero que sepas que en ese lugar te mantendrás seguro para siempre.
el reino de Satanás, con todas sus ideologías y su oscuridad, será destruido. ¿Y sabes qué, mi hermano? Lo verás. Verás caer el reino de Satanás con todas sus ideologías, con todas sus perversiones, con toda su oscuridad. Lo veremos caer. Pero el reino de Cristo se extenderá. Se mantendrá. Porque es inamovible. Es indestructible. Por eso quiero decirte algo, mi amado amigo que estás aquí. Y a ti que te profesas creyente y vienes cada semana, una cosa te quiero decir. Asegúrate de ser parte de su reino. Asegúrate de que eres parte del reino de Cristo. Padres, oren para que sus hijos sean parte del reino de Cristo. Hermanos, ¿cómo responderemos ante los enormes privilegios que Cristo nos concede en el nuevo pacto? ¿Cómo responderemos? Escuchen todos, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Tienes a Cristo? Sí, yo vengo cada domingo. Yo conozco las doctrinas de la gracia. Puedo decirle cuándo comenzó la reforma. Y todos los días estoy compartiendo en mis redes sociales textos bíblicos y frases de teólogos. Yo no pregunté eso. Los de Mateo 7 dijeron que echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y nunca os conocí, escucharon de Jesús. Otra pregunta. ¿Cristo te tiene a ti? Porque Él dijo, ustedes me conocían. Señor, Señor. Ellos lo conocían. Pero no es suficiente que tú conozcas a Cristo, sino que Él te conozca a ti. ¿Qué haces con el mensaje de Cristo? ¿Qué haces con cada exhortación que Cristo ha traído a tu vida? No deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos, menos nosotros. Este año, en noviembre, si Dios lo permite, cumplo 10 años pastoreando esta iglesia. Y yo echaba algo de números, los sermones, clases que he dado en 10 años. Unos 500 sermones. ¿Creen que si yo abandono a Cristo recibiré mayor condenación? Sí. ¿Cuántos sermones ustedes han escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántos libros? ¿Cuánto? Y perdónenme que como aquel pintor lance la brocha para desencantarlos un poco de este mundo y de aquello en lo que han puesto su esperanza. Pero es su alma la que está en juego. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántas verdades han llegado a tu vida como nunca antes? ¿Crees que si abandonas a Cristo la condenación será mayor para ti de lo que le es para el borracho que está allá en la calle que nunca ha escuchado ni una sola de las doctrinas de la gracia? ¿Quién recibirá mayor condenación? ¿Ese borracho, ese delincuente o tú?
hemos recibido más. Y el escritor de Hebreos dice en el final del 28 que se espera de nosotros que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice que se espera de ti un espíritu agradecido cuando admiras y contemplas lo que has recibido del Evangelio. Se espera de ti que lo sirvas. Este rey tiene súbditos que ha rescatado y ha comprado con su sangre para que le sirvas a él. Cada día debes hacerte la pregunta: ¿cómo puedo servirte aquí, Señor? ¿Tu matrimonio está sirviendo a Cristo? Cada esfera debe servir a Él. Y dice, agradándole en todo. Agradándole. Cada cosa que haces, pienses y sientes debe llevar este sello. ¿Esto te agrada? Padre, tengo esto. ¿Esto te agrada, Padre? No, lo desecho, Señor, porque yo te sirvo, tú eres mi rey. Yo te pertenezco, tú me rescataste de la esclavitud del pecado, del dolor del pecado, del tormento del pecado, y también me has librado de la ira de Dios, pero me has dado algo más precioso aún, me has acercado a Dios, para que pueda deleitarme y ser verdaderamente feliz en Él. Lo que tú digas, mi rey. Quiero agradarte en todo. Dice que la respuesta es esto: agradarle, que Él se sienta complacido. No para obtener la salvación, no, ya Cristo lo complació en ese sentido, sino porque he recibido esa salvación, que es una gran demostración de su amor. Quiero agradarle. ¿Qué hago? Dime. Y dice, con temor y reverencia. A un Dios así de grande, que ha hecho una obra tan gloriosa en el monte de Sión, que un día consumirá todas las cosas con su poder, es digno de que le sirvamos con temor y reverencia. No sea que como ellos seamos desechados. El escritor de Hebreos hace muchas comparaciones de lo que no debemos hacer. De hecho, antes de ese pasaje, dice en el verso de Hebreos 12, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esa palabra desechar está en todo este texto. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Escuchen bien. Dios no otorgará perdón a ningún falso arrepentimiento. No desechen al que los amonesta. Qué gozo es ser parte del reino de Cristo y haber sido incluido en Él por su gracia y su misericordia. Pero qué horrible estar fuera de su reino. Asegúrate de ser parte del reino de Cristo y no deseches al que te amonesta. Si has recibido más, se espera más de nosotros. Y el Dios que nos salvó nos ha dado todo para servirle con temor y